Hola, este nuevo video sobre ensayos clínicos aleatorizados tiene la intención de explicar un tema que considero que es nodal para comprender este tipo de desarrollo metodológico. Así que, sin más, comencemos. Para comprender la validez y la utilidad de los ensayos clínicos, como hemos visto en ejercicios anteriores y en videos anteriores, hay tres aspectos centrales. Hay que entender si el abordaje metodológico fue adecuado, es decir, si el estudio tiene validez interna, pero también si el resultado del estudio, el efecto que se vio de un tratamiento comparado contra otro, es de un tamaño y de una precisión que nos permitan entender si hay relevancia clínica o no. Y otra cosa que hay que saber es si por la forma en que escogieron a los participantes del estudio y por la forma en que siguieron los protocolos, por todos estos elementos, entonces el estudio es generalizable a un grupo mayor de pacientes. Hay una pregunta que es crucial cuando uno lee un ensayo clínico en el que se observa que un tratamiento, vamos a llamarlo tratamiento A, resulta más efectivo que el tratamiento B para el abordaje de una enfermedad. Si eso observamos en un ensayo clínico, en un estudio, podemos suponer que si el estudio se llevara a cabo en todos los pacientes que tienen esa condición y que a todos se les diera o el tratamiento A o el tratamiento B, entonces vería el mismo efecto, seguiría observando que el tratamiento A funciona más. Esa es una pregunta absolutamente válida, porque al final de cuentas ustedes como médicos, pues van a aplicar sus tratamientos, sus intervenciones en pacientes distintos a aquellos en los que se realizó el estudio. Así que sí, por supuesto quieren saber si eso va a funcionar igual en sus pacientes. Y el tema de hoy nos va a permitir acercarnos más a esa respuesta, a contestar a contestar esa pregunta con mucha mayor certeza. Los temas que vamos a revisar en la sesión de hoy son dos. ¿Por qué es importante estimar un tamaño de muestra para obtener resultados confiables? Más allá de lo que ya hemos visto antes, que hay que seguir protocolos en donde hay segamiento, en donde hay comparabilidad de seguimientos, o sea, todas esas cosas están allí, no tienen por qué eliminarse. Pero este es un elemento adicional. El tamaño de muestra es una cosa extra que también debería estar muy bien cuidada para que yo sepa que lo que me está resultando en mi estudio es confiable. Y el segundo tema que veremos hoy es qué cosas tengo que tomar en cuenta para saber que esa muestra que me están diciendo estuvo decentemente bien calculada. No es intención de esta sesión que ustedes aprendan a calcular tamaños de muestra, pero sí que aprendan a identificar cuando los autores les están reportando un buen trabajo, un trabajo confiable en este sentido. Ahora, un tratamiento, cuando lo comparo contra otro, puedo observar dos posibles resultados. O los tratamientos son iguales, es decir, si el tratamiento A, que es el tratamiento control, el que ya se usa, cura al 20% y el tratamiento nuevo cura también al 20-22%, pero la diferencia no es estadísticamente significativa, ¿ves? Entonces, si yo veo esto, entonces voy a decir los tratamientos son iguales. Pero también puede pasar el otro escenario, que los tratamientos no sean iguales. Y cuando un tratamiento y otros no son iguales, también hay dos posibilidades, ¿verdad? Puede ser que uno beneficie más, pero también puede ser que perjudique más. Entonces, la no igualdad no siempre es una cosa positiva, también puede ser una cosa perjudicial. Quiero que tengas esto en mente porque lo voy a retomar más tarde. Ahora, imagínate que
alguien lleva a cabo un ensayo clínico de tipo aleatorizado y que la realidad es que el tratamiento puede tener, como ya decíamos en la diapositiva pasada, puede tener dos posibilidades. Y yo la verdad es que no conozco la realidad, yo solo conozco los resultados de este estudio, porque no soy capaz de conocer a todo lo que le pase a todos los pacientes, pero sí tuve una muestra de pacientes sobre las que se hizo el estudio, que estoy leyendo ahora, y pues esa muestra es una fracción de la población. Ahora, imagínate que, hipotéticamente, esto es como una imaginación nada más, que sabemos que en la realidad los tratamientos pues siguen estas dos alternativas de la diapositiva pasada. Puede ser que los tratamientos o sean iguales o que los tratamientos sean distintos. Ahora, tú imagina que sabiendo que los tratamientos son iguales, ahora lees el resultado de un ensayo clínico y encuentras que en ese ensayo clínico también identificaron o concluyeron que los tratamientos A y B son iguales. Entonces, la realidad empata con el hallazgo de este estudio. Por lo tanto, pues no hay un error, porque tu resultado de la investigación coincide con lo que sucedería en la realidad. Si tú fueras capaz de darle el tratamiento a estos pacientes, encontrarías lo mismo. Pero también puede pasar esta otra cosa, que los resultados del estudio indiquen que los tratamientos son diferentes, que dar el tratamiento A en comparación con dar el tratamiento B genera una proporción distinta de curaciones o genera niveles diferentes de glucosa. Y si este hallazgo fuera igual a lo que ocurre en la realidad y que en la realidad también sucede que los tratamientos no son diferentes, entonces tampoco te estás equivocando, ¿ves? Entonces no hay error si hubiera coincidencia entre el hallazgo de tu estudio y lo que ocurriría en la realidad si fueras capaz de verla. Pero la cosa es que no solamente existen esas alternativas. Puede ser que en la realidad los tratamientos sean iguales, uno no es más efectivo que el otro, uno no es peor que otro, pero mi estudio sí encontrará alguna diferencia. Si ese fuera el escenario, entonces mi estudio está equivocado o el estudio que estoy leyendo tiene un error. A ese tipo de error se le llama error del tipo 1 o error alfa. El error tiene la interpretación de haber encontrado como distinto algo que realmente no lo es. También puede pasar este último escenario, en el que los tratamientos, siendo realmente diferentes, no hayan podido ser identificados como tales en mi estudio. Es decir, mi estudio concluyó que dar A y dar B es exactamente lo mismo, que se curan igual cuando yo doy estos tratamientos, pero la verdad es que no es así si hubiera diferencia. Entonces, lo que está pasando es que se está cometiendo un nuevo tipo de error, el error al que le denominamos del tipo 2 o error beta. Ahora vamos a hablar un poco más de este tipo de errores. Solo quiero que tengas estos elementos en mente, por favor. Si cuando termines de ver el video, mientras avanzamos, esta parte no te queda claro, revísala nuevamente, por favor, porque no es una parte intuitiva, ¿eh? No por escucharla una o dos o a veces 5 veces, ya tenías por qué haberla entendido. No necesariamente. Regresa aquí cuando lo necesites. Pero, a ver, es también una cosa muy válida preguntarse, ¿yo cómo voy a saber lo que ocurre en la realidad? Si yo lo único que puedo ver son muestras, ¿cierto? Grupos pequeñitos de pacientes que estuvieron dispuestos a participar. Además, los voluntarios, nada más, ni siquiera son todos, solo los voluntarios. Entonces, ¿cómo voy a saber si estoy cometiendo error tipo 1 o error tipo 2? Bueno, la verdad es que nunca lo vamos a saber al 100%, pero hay formas, hay una rama de las matemáticas llamada estadística que justo tiene un campo dentro de ella que es
el de las técnicas de muestreo, que intenta ayudarnos a calcular aquellos tamaños de muestra con los que podemos tener más certeza sobre una hipótesis. Entonces, no es que los vamos a saber al 100%, pero sí podemos estar con una probabilidad de encontrar el resultado adecuado. Además, como hemos dicho antes, un estudio sobre algo no es suficiente. Tiene que reproducirse los resultados. Evidencia no es lo que se encuentra en un estudio. Eso no es evidencia. Evidencia es aquello que se ha confirmado. ¿Ves? Entonces, evidentemente se requiere que diferentes estudios confirmen una situación para saber que me estoy acercando al resultado correcto. Y te recuerdo una cosa, que cuando yo quiero calcular el tamaño de muestra para tener mayor certeza sobre una hipótesis, hay dos tipos de hipótesis en la ciencia. Aquella que le denominamos nula, en donde yo digo los tratamientos son iguales, y la hipótesis alterna que dice los tratamientos son distintos. Yo no siempre quiero probar que los tratamientos son distintos. En ocasiones me interesa confirmar la hipótesis nula, por ejemplo, en los estudios de equivalencia. ¿Ves? Entonces, y cuando digo que son distintos, a veces me interesa saber si es mejor, pero también a veces me interesa saber si es peor o genera más efectos adversos. Entonces, un ensayo clínico, ¿qué es lo que requiere de una muestra? ¿Qué características debe tener la muestra que forme parte de un ensayo clínico? Pues debe ser un conjunto de la población que vaya a representarla adecuadamente. De modo que cuando yo explore a esa muestra y concluya sobre ella, tenga certeza con un nivel, estoy hablando de certeza en función de probabilidad, de que aquellas inferencias que estoy haciendo, aquellas conclusiones que saque de la muestra son inferencias verdaderas sobre la población. Eso es lo que yo necesito de una muestra que estoy tomando. Y el asunto no nada más tiene que ver con que no me falte gente, que no tenga muestras pequeñas. También es importante hablar sobre las muestras excedidas, porque al final de cuentas un ensayo clínico es un experimento y los experimentos tienen daños potenciales. Y estar exponiendo a sujetos a daños potenciales solo para probar un punto no es ético. La otra es que si tú puedes probar algo, una hipótesis la puedes confirmar con 50 personas, entonces ¿por qué gastas en hacerlo en 100? De modo que esto es una cosa de eficiencia del uso de recursos. Y finalmente, ¿por qué las muestras no deberían estar extremadamente excedidas? Es porque mantener el control de sujetos se vuelve muy complicado con el tiempo. Así que, ¿qué tal que al final del estudio tú encuentres diferencias, pero las diferencias no sean porque en serio el tratamiento es diferente, sino porque se te salió de las manos y no lo pudiste controlar? Y hay ejemplos muy interesantes de ensayos clínicos que eso es justamente lo que les pasó. Y les voy a poner después una pequeña lectura. Esta es como para quien le interese hacerla y ver el ejemplo de esto que les estoy diciendo. Así que para terminar con el punto número 1 de nuestra sesión, las muestras son elementos tan importantes dentro de un ensayo clínico que por sí mismas, independientemente de que el investigador haga bien las cosas, tenga un control doble ciego, aleatorice, independientemente de eso, una muestra podría ayudar a aceptar o a rechazar una hipótesis sobre si funciona o no un tratamiento, independientemente de que en serio el tratamiento funcione o no funcione, simplemente por el tamaño de la muestra. ¿Ves? Entonces esto es muy importante. Ahora, tú has leído, estoy segura que has leído publicaciones en donde dicen al final, no encontramos resultados y creemos que es por el tamaño de la muestra. ¿Cómo? Entonces, esto es una cosa de mística, ¿no? O sea, haces el estudio y luego esperas así a que el cielo te socorra y que eso alcance, esa muestra que agarraste de tus 20 personas en cada grupo sea suficiente.
No, eso se planifica. Así que un estudio que concluya algo así, lo que te puede mostrar es que pues, no planificaron como debían. Porque hay varias cosas por las que no se puede alcanzar un tamaño de muestra, pero hay muchas otras ocasiones en donde realmente se podía y es más el desconocimiento, la ignorancia de quienes estamos en el área de la salud y que no hacemos las cosas correctamente. Y la intención que tú lo veas ahora es pues para que estés muy pendiente de esto que puedas estar leyendo. Ahora voy a ir al punto número 2. Voy a ir al punto número 2 de la sesión. ¿Cuáles son los criterios a tomar en cuenta para calcular una muestra? Y nuevamente te lo digo, no estoy mostrándote esto porque tú tengas que aprender a calcular muestras, sino porque tú necesitas saber qué datos tienes que revisar en el artículo para saber lo que hicieron ellos. La primera es, ¿cuánto es lo que ya logra el tratamiento control? El tratamiento que ya existe, ¿cuánta tasa de curación, cuánto efecto ya genera? Eso es un dato importante para calcular el tamaño de muestra. El segundo dato es, ¿cuánto se supone que debería cambiar con el nuevo tratamiento el efecto que quieres ver? Si yo tengo actualmente tasas de curación del 50%, entonces, ¿cuánta tasa de curación debería darme el nuevo tratamiento? Pero no nada más es un número el que sea, ¿eh? Tiene que tener ciertas características y ahorita voy a hablar de eso. Entonces, ese era el segundo parámetro. El tercero es, ¿cuánto estás dispuesto a cometer el error tipo 1? Y el cuarto parámetro sería, y respecto al error tipo 2, es decir, si los tratamientos son distintos, ¿cuánto quieres de margen de error para no encontrar esas diferencias? Ahora vamos a ver una siguiente diapositiva para dejar esto más claro. Cuando tú lees el estudio, te tienen que dejar asentado cuál es la tasa de curación actual sobre un tratamiento. También puede ser que estén probando contra un placebo y digan, no, pues se supone que el placebo es 0, ¿no? Esa es la tasa de curación. También puede ser cuando están probando contra eso, pero rara vez es que se puede probar contra placebo algo, ¿ves? Porque si hay una alternativa, entonces no puedes utilizar placebo. Así que esto es como algo que tienes que tomar en cuenta. No todo el mundo puede usar placebo. Y este dato tiene que provenir de estudios previos, pueden ser de estudios transversales, de otros ensayos clínicos. Tiene que haber una idea. Y si no la hay, de verdad no la hay, que es un poco extraño, pero ponle que no la haya, entonces la experiencia clínica, ¿no? Te tiene que decir más o menos en cuánto está la tasa de curación del control, de tratamiento control. La otra es, ¿qué diferencia esperarías poder ver? Si la diferencia existiera, entonces ¿de qué tamaño debería ser? Pero aquí el dato, como te decía en la diapositiva pasada, es un dato que tiene que tener relevancia clínica. Porque si dices, bueno, si el tratamiento control cura el 50%, entonces pues con un 55 que cura el otro, es decir, diferencia del 5%, con eso estoy bien. Bueno, ese 5% es clínicamente relevante y además hay un fundamento científico para ese dato. O sea, no es que te lo saques de la manga. Tiene que haber una base para que te estén diciendo los autores de ese ensayo clínico que 5% es lo que se ha visto en otros estudios, o si no hay otros ensayos clínicos, este es el primero, entonces tiene que haber resultados de los preclínicos. Porque acuérdate que si tú estás viendo algo para medicina basada en evidencia, es un estudio de fase 3, de modo que tiene que haber resultados, al menos en modelos animales, para partir de algún dato. Y ahora te pongo un ejemplo, ¿no? Lo que está allí, si la tasa de curación del control es del 35 y la tasa del experimental está suponiendo que es del 55, entonces la diferencia es de un 20%. Este es otro parámetro que en la fórmula para calcular tamaño de muestra tiene que estar incluido. Y el asunto del nivel de error, el error de ese tipo 1 y tanto el error tipo 2 son
niveles convencionales. Es decir, dentro del campo de las ciencias de la salud, estas son las cifras que se manejan. Son los máximos de errores permitidos. Entonces, el error tipo 1 tiene una permisividad máxima de un 5%. La interpretación de este 5% es si los tratamientos en realidad fueran iguales, solo se va a dar un margen de 5% de concluir erróneamente, es decir, que se diga que son diferentes y no lo son. Este nivel de error tiene un complemento que se llama precisión del estudio, que es 1 menos el nivel de error. Es decir, que si yo tengo un nivel de error, un error alfa del 5%, entonces el nivel de precisión del estudio es del 95%. Ahora, el otro lado es el error del tipo 2, que por convención tiene un valor máximo del 20%. En algunos estudios lo dejan en 10, ¿ves? Lo más común es que te lo encuentres en 10 o 20%. Y al complemento de este error beta se le llama poder estadístico del estudio y la forma de calcularlo es 1 menos el beta. Quiere decir que para un beta o un error beta de 20%, yo tengo un poder estadístico del 80%. Y aquí lo que estoy queriendo decir es que si los tratamientos fueran realmente distintos, yo voy a tener el 80% de identificar esas diferencias, es decir, solamente el menos del 20% de no encontrarlas cuando realmente sí existen. Así que estos 4 parámetros tienen que estar ahí dichos en el artículo para que tú sepas que los tomaron en cuenta. ¿Es eso lo único? No. La verdad es que hay un par de cositas más. Cuando el evento que me interesa ver tiene gran variabilidad entre la población que voy a estudiar, se va a volver necesario calcular una muestra más grande. Te lo voy a poner con este ejemplo de los dibujos. ¿Tú has ido al súper alguna vez? Bueno, yo voy al súper porque soy muy señora. Entonces, yo voy al súper y compro, por ejemplo, jamón. Y algo que he notado es que te dan un trozo de jamón demasiado grande. Yo creo que eso es un despilfarro, porque la verdad es que el jamón es un producto muy homogéneo. De modo que el pedacito que te den está igual que cualquier otro pedazo de jamón que cortaran. No necesitan darte una muestra tan grande, porque es un producto muy homogéneo. En cambio, cuando tú muestreas las uvas, por ejemplo, las uvas son un producto alimenticio más heterogéneo. Así que si tú quieres agarrar una uva y con eso asumir que así como te comiste esa uva, así va a estar todo el kilo, pues puede que te estés arriesgando mucho. De modo que tendrías que muestrear a lo mejor uvas de pedacitos distintos del racimo para darte una mejor idea. Entonces necesitas una muestra más grande. Si el evento que quieres ver no es tan común o es muy heterogéneo, vas a necesitar tamaños de muestra más grandes. Ahora ve el ejemplo. Imagínate que quieres medir el efecto de un tratamiento sobre el infarto al miocardio. Como en las personas de 20 a 40 años, un evento así no es tan común, pues necesitarás a mucha gente para ver lo que quieres encontrar. Pero en personas más adultas es más común, son más comunes los infartos, así que para probar tu punto no necesitas a tanta gente. Esto nos ayuda a entender por qué muchos ensayos clínicos están hechos en la población de mayor riesgo, porque es en la población en donde es más común encontrarte lo que quieres ver. Y eso también, aunque no necesariamente aplique siempre, pero es un poco decir, mira, si el efecto se logra en estos que son los más graves, pues entonces en otras poblaciones podría lograr un efecto igual o mayor. No es que esta lógica aplique para todo, pero por eso muchos ensayos clínicos no están hechos como en todo tipo de población, sino en poblaciones más graves. Y eso es importante que lo tengas en cuenta, que te expliquen ahí bien estos detalles y obviamente tu experiencia clínica te va a ayudar. Y hay que calcular también el asunto de la tasa de abandono, porque si se van a ir muchas personas, pues hay que tomarlo en cuenta. Seguiré avanzando con casi la última parte.
Algo más que tienes que leer en un ensayo clínico es si la prueba de hipótesis fue unilateral o bilateral. Sí, ya sé, parece que es como mucha lata, pero necesito que sepas esto. Si tú estás haciendo una comparación con un grupo control y un grupo experimental, imagínate que el tratamiento experimental funciona mejor. Ve por favor esas curvas de distribución normal y ve que las líneas representan el promedio. Imagínate que estamos hablando del promedio de presión arterial. No, presión arterial no, porque esta cosa debería bajártela. Bueno, imagínate que estamos hablando de la diferencia en la presión arterial. ¿Ok? Con unos y con otros. Entonces, esto lo que está indicando es que unas pruebas unilaterales son pruebas en donde la única forma de encontrar diferencia es porque la diferencia sea hacia uno de los lados. Es decir, que el tratamiento que estoy probando o es peor, y si no es peor, entonces, si es mejor o es igual, para mí no hay forma de diferenciarlo. Solamente puedo diferenciar cuando es peor. Pero también está el otro lado de una muestra unilateral. Solo puedo identificar un tratamiento cuando es mejor. Si es peor o es igual, no lo voy a poder saber. Eso es lo que hacen las pruebas unilaterales. Te lo voy a mostrar acá con otra imagen. Además de pruebas unilaterales, hay pruebas bilaterales. No quiero meterme mucho como en detalles técnicos. Solo quiero decirte que si tú tuvieras una enfermedad que lo único que puede pasar con ella es que ya no puede empeorar. Imagínate que la enfermedad es letal al 100%. Entonces, tú dices, pues si yo doy un tratamiento ya no puede ser peor que eso. Lo único que puedo esperar de un tratamiento es un resultado mejor para estos pacientes. Si ese es el caso, entonces sí tiene sentido hacer pruebas unilaterales, que nada más miren hacia un lado de la mejora o a un lado del resultado, del cambio que quieres ver. Pero si hay una posibilidad de que el tratamiento pueda mejorar, pero que también pueda empeorar una condición, y la mayoría de los eventos en salud eso puede pasar, entonces deberíamos hacer pruebas bilaterales. El asunto es en esto con respecto a la muestra es que obviamente, bueno, no obviamente, pero las pruebas bilaterales requieren a más gente. Y muchos autores se justifican diciendo, es que a mí solamente me interesa ver si el tratamiento mejora, si no mejora no me interesa. Oye, pero si yo soy una paciente, a ver, mira esto. Imagínate que estamos bajo este escenario y la verdad es que sí importa para muchos casos si el tratamiento, además de mejorarme, también tiene la posibilidad de tener una repercusión negativa. El asunto es que cuando uno lee los estudios, la mayoría de las veces o no lo dicen, o si te lo dicen, explican que solo hicieron una prueba unilateral. Así que nos estamos quedando con solamente una parte de la historia cuando tenemos pruebas unilaterales. De este modo, quiero concluir la sesión del día de hoy. ¿Qué deberías leer en una publicación para saber que el tamaño de muestra pueden estar bien? Generalmente uno lee como aparece en este cuadro, ¿no? Que calculamos un tamaño de muestra y vimos que en cada grupo deberían quedar 150 personas. El cálculo se hizo con un alfa de 0.5 y un poder de 0.80. Eso es lo más común, ¿eh? A veces ni siquiera ese 0.80 lo menciona, nada más dice que tenían un nivel de significancia del 5%. ¿Cómo se debería de ver lo que lees? Deberían explicarte cuál es el efecto o la diferencia clínica que están buscando. Aquí en este ejemplo dice que es del 10%. Y te dicen, a ver, asumiendo tasas de supervivencia de 3 años, que en el grupo control esa tasa de supervivencia sea del 64% y que entonces en el grupo intervención, como estoy esperando 10% de diferencia, pues debería ser del 74%. Sin embargo, acá hicimos una prueba bilateral de significancia. Es decir, te están diciendo que están esperando lo mejor, pero se prepararon para lo peor.
porque también están asumiendo que puede ser que haya una diferencia de 10%, pero en lo opuesto, ¿verdad? Entonces, que más bien que el tratamiento tenga estas tasas del 54%. Entonces te dicen eso, te dicen que el nivel de significancia de una prueba bilateral es del 5 y que tienen un poder del 0.8 para evitar el error tipo 2. Y entonces dicen, bajo este escenario tenemos que reunir entre 800 y 1000 pacientes. Quizás yo lo único que le vería aquí es que falta saber si están incluyendo pérdidas por seguimiento. Pero como puedes ver, te explican todos los parámetros que vimos que necesitan determinar el tamaño de muestra. Si no te lo dicen, entonces no tienes la certeza o no puedes verificar que eso que no hallaron, no lo hallaron porque ni siquiera lo buscaron bien en el número de personas que necesitaban buscarlo, o no lo hallaron porque no existe. Entonces, por favor, repite esta presentación si te es necesario, pero espero que ahora puedas tener este nuevo elemento para leer un ensayo clínico. Mis conclusiones es que un tamaño de muestra insuficiente no va a lograr demostrar una hipótesis que te planteaste y que una muestra pequeña solo tiene sentido si estás investigando una enfermedad muy poco variable entre los enfermos y que el efecto que quieres ver además está muy grande. Si así es, entonces una muestra pequeña estaría justificada. Y que gastas innecesariamente cuando haces muestras muy pequeñas, porque si no vas a ver el efecto, entonces ¿para qué estabas involucrando a pacientes para algo que no ibas a poder ver nunca con ese tamaño de muestra? Y también lo mismo si sobremuestreas. ¿Para qué lo haces? Pues no tiene necesidad. Y hay implicaciones siempre inconvenientes para los pacientes. Hacer un ensayo clínico, aunque tú digas, ay, no le va a perjudicar en nada. Claro que sí, le quita tiempo, le pone molestias. Todo tiene un efecto colateral para los pacientes. Así que si desde un principio sabes que ese poder estadístico no te va a dar, ese tamaño de muestra no te va a dar para lograr lo que necesitas, entonces no tiene sentido, pues, ¿no? Y creo que ahí debería haber mucho más trabajo de los comités de ética al respecto. Lamentablemente no en todos lados hay o hacen el trabajo que deberían hacer. ¿Cómo se sustituye este problema de muestras? Porque la verdad es que no siempre hay presupuesto para hacer estas cosas, pero no significa que no se tenga que investigar solo porque no tienes dinero. Y la otra es que hay enfermedades para las que no juntas a toda la gente que deberías juntar. Entonces las alternativas son unificar esfuerzos en diferentes centros para poder entre todos seguir un protocolo de recabación de pacientes y hacer el ensayo en conjunto, o pensar en la alternativa de los metaanálisis, aunque como vimos a veces es difícil hacer un metaanálisis porque requerías homogeneidad en muchos procesos de los diferentes estudios y eso no siempre se logra. Bueno, pues hasta aquí dejo esta presentación, espero que te haya sido de utilidad y nos vemos o nos escuchamos en una próxima ocasión. Bye.